Doctor Gustavo Durango, buenas tardes. A partir de ahora dispone usted de hasta 15 minutos para exponer sobre los 3 aspectos solicitados por esta audiencia. Gracias. Señor Presidente, señores vocales del Consejo de la Judicatura, sobre la primera pregunta que se me hace, ¿por qué aspiro a ser juez nacional? Tengo que manifestar que vengo de una familia donde se conversaba del derecho, se hablaba de la justicia y se discutía sobre la administración de justicia, porque mi padre, el doctor Washington Durango Flores, luego de una larga trayectoria como jurista, fue magistrado del Tribunal Fiscal, cuando el Tribunal Fiscal de la República tenía jurisdicción nacional y la misma jerarquía de la Corte Suprema, y fue su presidente por 2 periodos. Claro, su ejemplo de ecuanimidad, de sabiduría, de honestidad caló hondo en mi alma y fue la razón importante para inclinar mi vocación hacia el estudio del derecho. La vida me ha dado la oportunidad de ejercer esta noble y difícil profesión de la abogacía, de ser formador de juventudes a través de la docencia universitaria y actualmente como juez nacional. Y puedo decir no solo que siento el deber cumplido, sino que me he realizado personal y profesionalmente. Considero que todo ciudadano es parte de una sociedad y que cada uno, mucho más un juez por supuesto, debe aportar para su progreso, su bienestar, su dignidad, es decir, para el summa causale, que conlleva definitivamente a la realización de la justicia plena. Las herramientas para ello, pues obviamente el esfuerzo, el trabajo y fundamentalmente la honestidad, cualidades que estoy seguro, es modestia aparte, pues, que las poseo y tengo en mis manos. Me gustaría repetir, por ser oportuno, aquella cita muy importante que hizo el expresidente John F. Kennedy de los Estados Unidos cuando asumió la presidencia. Dijo: no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Qué es lo que puedo hacer yo por mi país y por la sociedad ecuatoriana? Pues está muy ligado a la pregunta que se me está haciendo: ¿por qué quiero ser juez nacional? Porque quiero continuar administrando justicia en materia tributaria, en el sentido de obligar a pagar los tributos a quienes quieren evadirlo, o por el contrario, devolver a aquellos contribuyentes que han pagado indebidamente o en exceso, en relación obviamente a la justa medida. Durante el desempeño como juez he tenido la oportunidad de actuar en casos que resultaron hitos para la administración de justicia en este país. Me refiero específicamente al caso de los hermanos Isaías de Filambanco, en el que se declaró inexistente un auto que cambiaba la figura jurídica del peculado bancario a una simple falsificación de documentos. Nosotros, lejos de eso, llamamos a juicio que todavía se encuentra pendiente de resolución, y para que respondan sobre el delito posible de malversación de fondos públicos. Me refiero también últimamente al caso de la bananera Novoa, en el que, por no afianzar el interés fiscal, propusieron recurso de casación que fue negado por la sala. Ambos, obviamente, enmarcados dentro de la Constitución, dentro de la aplicación estricta de la ley y de la justicia, pero que obviamente han servido para llenar los periódicos, la prensa, contra injurias, incluso en nuestra contra. Pero casos como este se repiten continuamente, y por eso quiero que mi trabajo continúe, porque todavía no ha terminado. En cuanto al segundo punto de la experiencia, quiero contar
que cuando era estudiante de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia en tercer año, fui nombrado ayudante de abogacía de la primera sala del Tribunal Contencioso Administrativo, y cuando obtuve mi título de doctor, fui designado secretario relator de la segunda sala. Cuando salí a libre ejercicio de la profesión, pude compaginar ello con la docencia universitaria. Desde hace 32 años vengo dictando la Cátedra de Legislación Tributaria Ecuatoriana para cuartos cursos de la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, fruto de esta experiencia, de este cariño que le hemos puesto al tema. He publicado Legislación Sustantiva Tributaria Ecuatoriana, que sirve como libro de consulta en varias universidades del país, y últimamente esta que es el recurso de casación en materia tributaria ecuatoriana, que también sirve como base para aquellos profesionales que incursionan en esta rama del derecho. Adicionalmente, tuve la oportunidad de ser conjuez tanto del Tribunal Contencioso Administrativo como del Tribunal Fiscal, luego convertidos en distritales. Cuando en el 2006 obtuve mi título de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, inmediatamente fui invitado a ser parte del cuerpo docente de esa prestigiosísima universidad, lo cual todavía lo sigo haciendo. Gracias a todo este recorrido, en el 2002 fui invitado a ser parte de la Corte Suprema de Justicia como juez del presidente subrogante de ese entonces, y por eso mismo, esa circunstancia, tuve que actuar en muchas oportunidades. Justamente en diciembre del 2004, cuando intentaba ingresar al despacho, la fuerza pública nos impidió el acceso porque el presidente Lucio Gutiérrez había cesado a la Corte Suprema y pues instalado a la famosa Pichicorte, de grata recordación para este país. Participé en el 2006 en el concurso para vocales del Consejo de la Judicatura y fui el primer vocal suplente. Intervine en muchas sesiones tomando resoluciones realmente importantes en el manejo de la función judicial. En el 2008 reingresé a la función judicial como asesor de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y hoy por hoy actúo en calidad de conjuez titularizado y hecho cargo del despacho en la Sala Contenciosa Tributaria de la Corte Nacional de Justicia desde el 1 de julio del 2010. Dentro del desempeño de estas funciones, asistí como delegado del Ecuador a la tercera reunión preparatoria para la 15ª Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas de Justicia, y también a la segunda preparatoria para la 16ª Cumbre, en la que se discutió las bases para el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, habiendo, estoy seguro, dejado el nombre del Ecuador en lo más alto. Y a propósito, el mes de febrero somos sede de las terceras rondas preparatorias. En el despacho que tengo actualmente a mi cargo en este año y medio, he preparado como juez ponente de 12 a 14 sentencias y autos definitivos al mes. Y obviamente he tenido que estudiar las ponencias de los otros dos magistrados, salvando el voto en unos casos y adhiriéndome en otros, además de todo el despacho de la sala, que con providencias de trámite, etc. Toda esta experiencia acumulada aspiro a poner al servicio del país y de la función judicial, si es que soy designado como juez de la Corte Nacional. En cuanto a la concepción mía sobre la administración de justicia, como acabo de referir, he podido palpar la administración de justicia desde muy joven, y en cada escaño he acumulado mucha experiencia, pero sobre todo una convicción genuina de que el diagnóstico de la administración de justicia en este país es, por decirlo menos, malo. Quizás el tráfico de influencias, la falta de preparación de los operadores,
el alto costo de los litigios, por lo menos en materia tributaria, los engorrosos trámites, recursos y largas esperas, han hecho que la administración de justicia haya perdido en cuanto a esta aceptación, a esta fe que debe tener el pueblo en esta institución de tanta trascendencia e importancia. Por eso coincido con algunos políticos que algo hay que hacer por la administración de justicia, para que retome estos principios quijotescos de que la verdad, la justicia y la equidad sean el pan de cada día y no la excepción. Por suerte, considero que estamos en buen camino y hemos avanzado por el derrotero correcto. El hecho de que los postulantes para jueces de la Corte estemos aquí justificando nuestra razón para ser jueces, esto era impensado en el pasado, en el que los partidos políticos decidían quiénes eran miembros de las Cortes y decidían sobre la justicia. Quizás en esto, pues, la nueva concepción de la justicia sobre los derechos de preferente aplicación de la Constitución de Montecristi, la creación del Ministerio de Justicia, el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y de disciplina de la función judicial, son pruebas adicionales de este proceso evolutivo. Pero no quiero decir con esto que ya hemos llegado a la cumbre. Hay que seguir buscando el ejercicio de la función judicial para que se dignifique este ejercicio y que en el Ecuador no exista impunidad. ¿Qué es para mí la justicia? Es lo que hemos venido haciendo, por suerte, con dos excelentes magistrados que tengo de compañeros en la sala de lo contencioso tributario de la Corte Nacional de Justicia, en el que estoy seguro hemos cumplido el postulado de la justicia, es decir, dar a cada cual lo que le corresponde. A la administración pública, entiéndase Estado, los medios económicos a través de los tributos necesarios para que cumplan sus fines, la seguridad externa y seguridad interna, la salud, la educación, la justicia, carreteras, aeropuertos, un largo, etc. Y por otra parte, exigir a los ciudadanos, a los contribuyentes, como un deber constitucional y legal, el cumplimiento de sus deberes tributarios en la medida que la ley señala como justa. Esto, a mi entender, se llama seguridad jurídica. 2 minutos. Que no solamente seguridad para vivir en paz dignamente, sino también implica seguridad para desarrollarse, seguridad para progresar, implica una armonía entre derechos y obligaciones en busca del bien común. Si se pretende, por ejemplo, recuperar más recursos de los ciudadanos, de los contribuyentes, de los que la ley ha señalado, caeríamos tal vez en la gravísima injusticia de la confiscación, o, lo que es también casi tan grave, el desaliento a la inversión que obviamente trae una condición de bienestar, es el motor de progreso y fuentes de trabajo. Yo creo, sinceramente, que en nuestras sentencias, en nuestros autos, hemos puesto de relieve y estudiado cada una de ellas, aplicando la protección de los derechos de las partes consagrados en la Constitución, en los códigos, en las leyes. Todos ellos fruto de un proceso democrático, de la decisión de la mayoría a través de la Asamblea Nacional. Por tanto, creo que mi trabajo como juez nacional no ha concluido, nos queda mucho por hacer. Para finalizar, quisiera traer a colación a Miguel de Cervantes Saavedra en el capítulo que le aconseja a Sancho Panza cuando va a gobernar la ínsula,
hace una sentencia sobre la administración de justicia totalmente intemporales que puede aplicarse en todo lugar. Le dice: procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico y por entre los sollozos e importunidades del pobre. Y otra más linda todavía, que dice: si acaso doblares la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, sino por el peso de la misericordia. Gracias. Muchas gracias, doctor Durango. ¿Existe consulta por parte de los locales? Doctor Durango, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión sobre la prejuicialidad de la acción penal tributaria? Bueno, en cuanto debe referirse a los delitos, porque las contravenciones y las faltas reglamentarias, otro tipo de infracciones, es atribución, una facultad exclusiva de la administración pública. Pero en cuanto a los delitos, estoy absolutamente de acuerdo que haya un pronunciamiento previo, no solamente del ámbito administrativo, en el que ya ha habido una determinación sobre el posible dolo, es decir, esta intención positiva de causar daño, de perjudicar al Estado. Yo creo que en ese caso sí cabría la perjudicialidad. Doctor Durango, usted ha sido es juez de la Corte Nacional de Justicia actualmente. Nos resaltaba que en su calidad de ponente ha presentado a consideración de sus colegas entre 12 a 14 fallos, ponencias al mes. Digamos que es lo que usted mencionó en su exposición. Entre los fallos que tienen como origen sus ponencias, ¿qué aspectos importantes pueden ser considerados como precedentes? Muchas gracias, doctora. Bueno, la verdad es que en el año 2010 la sala ha despachado más de 320 causas, lo cual significa un récord absoluto. Jamás la sala en un año ha despachado tantas. Y claro, tal vez en comparación con los trámites laborales van a decir que está muy poquito. El tema es que la sala siempre consideró que, como en materia tributaria no hay dos instancias, sino lo que dice el Tribunal Distrital y que sube en casación es única y definitiva, siempre fuimos más laxos en aceptar los recursos de casación. Entonces, en el 99% de los casos entramos al fondo mismo del asunto. Juicios de 200, 300 cuerpos. Entonces, haber despachado 2 o 3 a la semana es realmente un récord. En esto hemos sentado como jurisprudencia. El artículo 19 de la ley de casación establece que el triple fallo reiterativo es jurisprudencia obligatoria, y de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, pues esto pasó al Pleno. Yo siempre manifesté que no creía que el triple fallo reiterativo para los jueces no debía ser obligatorio, porque también debía ser obligatorio, pero meditando un poquito mejor, el derecho es tan cambiante, el derecho es tan dinámico, que obviamente puede cambiar el criterio. En ese sentido, por ejemplo, recuerdo una de las últimas resoluciones del Pleno de la Corte Nacional en relación a que no se debe admitir a trámite sino las excepciones que tratan sobre el fondo, sobre el derecho mismo, es decir, las excepciones tercera, cuarta y quinta del artículo 212 del Código Tributario, porque las otras se considera que solamente son de ejecución, entre otros, ¿no? Podríamos ir mencionando otros. ¿Cuáles cree usted que deben ser los contenidos mínimos indispensables de una sentencia de casación en perspectiva del rol que podría tener como precedente jurisprudencial? Claro, el rol de la casación es el control de legalidad, básicamente, pero también, obviamente, la unificación de la jurisprudencia, porque, acordémonos, son 5 tribunales distritales, cada cual con su propio criterio, y entonces el rol del tribunal de casación, que en
materia tributaria no es nuevo. Materia tributaria tenemos desde el año 75, solamente en el resto de materias es desde el 93, pero en materia tributaria esto ya fue el pan de todos los días, y obviamente la unificación de la jurisprudencia me parece que es extremadamente importante que en las sentencias dictadas por la sala se considere y se ponga en práctica. Sí, justamente, pero ¿cuál debería ser el contenido mínimo de una sentencia? Los requisitos mínimos de la sentencia en esa perspectiva. Bueno, no creo que sea la pregunta en relación a los contenidos materiales de la sentencia, porque obviamente eso es muy claro, pero tiene que ser evidentemente con un análisis profundo de los principios constitucionales que ahora son de preferencia, de aplicación inmediata y preferente, principios que están consagrados en el artículo 300 y 301 de la Constitución, y obviamente del primer libro del Código Tributario, que nos habla de la parte material de los derechos y obligaciones de las partes litigantes, del sujeto activo y del sujeto pasivo. Y entonces hay que considerar todo ello para que la sentencia sea lo más apegada al derecho, que sea lo más estrictamente apegada a la justicia, dar a cada cual lo que le corresponde. Gracias, doctor. Doctor Durango, tengo dos preguntas. Usted se refirió que ha escrito, entre otros libros, uno que se llamaba El recurso de casación en materia tributaria, me parece. ¿Este libro fue escrito antes o después de la vigencia de la Constitución? Fue escrito después de la vigencia de la Constitución. De acuerdo. En tal virtud, usted no encuentra que haya que hacer algún alcance al contenido del libro que usted escribió para hacer. Bueno, siempre lo que uno escribe y si vuelve a leer, le encuentra muchos defectos y quisiera corregirlas, ¿no? Por eso Mario Vargas Llosa decía que jamás le gusta volver a leer sus obras porque no le gustan, siempre quiere hacer modificaciones, cambios, y obviamente en esto yo estoy absolutamente claro que tenemos que hacer reajustes, cambios, ver la nueva concepción de la justicia. Yo en el libro de legislación sustantiva ofrezco escribir otra que se llama legislación adjetiva procesal tributaria ecuatoriana. Lastimosamente el tiempo no me lo ha permitido, pero voy a hacerla. Gracias. Y hablando del tiempo, la segunda pregunta. A pesar de que usted dice haber batido récords en el despacho de causas, la Corte Nacional tiene normalmente una gran carga de causas rezagadas o represadas. ¿Cuál sería su sugerencia para efectivamente lograr evacuar esos miles de causas represadas de la Corte Nacional? Gracias, señor presidente. A mí me parece tan absurdo que habiendo tantas causas, en lugar de aumentarse el número de jueces, se disminuyó de 31 a 21. En la sala de lo contencioso tributario, así como hemos roto récords en despacho, se han roto todos los récords de ingresos. Entonces, yo digo, es imposible despachar más de un juicio diario. Es imposible, hay sentencias que vienen sobre todo del Tribunal Distrital de Quito, que tienen 60, 70 páginas. Solo leerla no es una novela, o sea, tenemos que estudiarla, analizarla. Esto se demora un día o 2 días en leer la sentencia que viene a ser casada. Entonces, mi sugerencia sería incrementar el número de jueces. Sí, quizás con este nuevo sistema del Código Orgánico, que los conjueces sean también funcionarios a tiempo completo y que estén apoyando, quizás podamos disminuir esta carga absoluta. Y la otra sugerencia pues sería aumentar el número de jueces. Yo creo que eso es importantísimo. Así es, reformas constitucionales. Muchísimas gracias, doctor Bravo, por su presencia. No hay más preguntas. Concluimos la audiencia.